¿Quién era JP Morgan y qué lo diferenciaba de otros inversores? John Pierpont Morgan nació en Hartford, Connecticut, el 17 de abril de 1837. Su padre, Junius Spencer Morgan, un hombre de negocios con empresas tanto en Estados Unidos como en Europa, educó a su hijo desde muy joven para que aprendiera a gestionar en un futuro los activos de la familia que algún día heredaría el pequeño John. JP Morgan estudió en el Colegio Inglés de Boston y en Suiza, mostrando unos magníficos dotes de buen estudiante para más tarde matricularse en la prestigiosa Universidad de Göttingen en Alemania, donde obtuvo un excelente expediente en todas las materias relacionadas con las matemáticas. Cuando tenía 15 años, se dedicó a viajar por Europa y es aquí cuando comenzó a sentir admiración por las obras de arte, convirtiéndose más adelante en su verdadera pasión. Cuando cumplió 20 años, se graduó en la universidad y se marchó a vivir a Nueva York, donde comenzó su carrera en el apasionante mundo de las finanzas, trabajando en una entidad financiera, Duncan, Sherman & Co., que era la representación americana de George Peabody & Co., de la que su padre era propietario, trabajo que le proporcionó una buena base para más tarde ocuparse como agente y mediante su propia empresa, JP Morgan & Co., de las entidades de su padre. JP Morgan, el primer banquero de la era moderna, considerado el disciplinador del mercado, como se le ha llamado, se aseguró de que ninguna empresa llegara a ser demasiado grande como para fracasar afectando el mundo financiero en el que se movían. En 1885, Morgan usó su poder de intermediación con una fuerza característica para evitar una guerra de precios entre los dos ferrocarriles más grandes de la costa este de los Estados Unidos. Carnegie financiaba el ferrocarril central de Nueva York para construir una nueva línea que rompiera el monopolio que tenía el ferrocarril de Pensilvania sobre el transporte de su acero. El magnate de origen escocés buscaba reducir sus costos de flete, pero Morgan temía que, si dos grandes ferrocarriles participaban en una guerra de precios destructiva que ninguno de los dos podía afrontar, la economía se desestabilizaría. A espaldas de Carnegie, Morgan organizó una reunión secreta con los presidentes de ambas empresas ferroviarias en su opulento yate, el Corsario. Fue el lugar perfecto para ese encuentro. Nadie podía bajarse antes de haber aceptado los términos de Morgan, a menos que le apeteciera nadar. Y así Morgan obtuvo lo que quería. No a través de mucho diálogo, sino principalmente clavándole la mirada a los dos hombres desde una silla en la esquina, con el ceño fruncido como un director de escuela decepcionado, hasta que los ferroviarios prometieron no competir. Para Morgan, sofocar la competencia no era solo una forma de ganar dinero, sino también una forma de poner orden en la economía. En esta ocasión, por una vez, Carnegie salió perdiendo. Morgan logró llevar un alto grado de orden al sistema financiero y a la economía estadounidense. La batalla de Morgan contra la competencia irracional ruinosa abarcó todo el campo de la economía estadounidense, desde la agricultura, creó International Harvester, y las telecomunicaciones, AT&T, hasta la electricidad, General Electric, y la industria que dominaba Carnegie, el acero. La US Steel es la primera corporación de $1.000 millones creada por Morgan en 1901 para consolidar la mayor cantidad posible de la industria del acero, comprando, fusionando y creando esta única corporación. Esto redujo drásticamente el nivel de competencia para estabilizar el mercado. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para recibir el aviso cuando suba más contenido. Déjame un me gusta y ahora continuemos con la fascinante vida de JP Morgan. Debido a que era muy respetado y porque la influencia de su banco se extendió tan ampliamente en todo el sector financiero, en 1907, cuando parecía que se avecinaba otro colapso financiero, Morgan pudo reunir a su círculo de banqueros y hacer que rescaten al Trust, sociedades fiduciarias cuyo hundimiento hubiera tirado abajo a la economía. Morgan fue capaz de enderezar la economía,
cosa que un solo hombre no hubiera podido hacer más adelante, cuando la economía creció a mayor escala. Morgan fue una pieza clave tanto en la configuración de la nueva economía estadounidense como en la creación del nuevo perfil público de los más ricos y poderosos. Hoy consideramos la ostentación de riqueza como algo natural, pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX era algo novedoso en Estados Unidos. Después del pánico financiero de 1893, las reservas de oro se redujeron drásticamente, lo que hizo tambalear la estabilidad del tesoro de los Estados Unidos. Para afrontar dicha situación, Morgan se reunió con otros banqueros y acordaron comprar $200 millones de bonos del tesoro, pagándolos en oro. Esta operación preservó, como es lógico, el crédito de los Estados Unidos, pero John y sus colegas fueron denunciados públicamente en el Congreso por la cantidad que se habían embolsado en conceptos de comisiones. En marzo de 1907 se repite la situación y una vez más se origina un crash en el mercado de acciones. Las casas de corretaje cierran y los tipos de interés se disparan, circunstancias que obligaron al gobierno de aquel entonces a pedir ayuda a Morgan para paliar la crisis bursátil que se estaba viviendo. Como en otros momentos, John se reunió con Rockefeller, Harrigan, Frick, Schiff y Rogers, decidiendo inyectar la liquidez suficiente al sistema financiero para evitar su colapso. El público en general siempre ha cuestionado las grandes cantidades de dinero que se embolsaba Morgan gracias a todas estas ayudas al gobierno, pero el presidente Cleveland siempre enfatizó el servicio y bien público que representaban aquellas aportaciones, restando importancia a los ingresos extras que las ayudas le proporcionaban a JP Morgan. En 1912, cuando JP Morgan controlaba 2/3 de las fuentes de financiación del país y sus empresas estaban valoradas en más de $25 billones, fue sometido a un proceso de investigación con la intención de demostrar que el banquero más flamante de todos los tiempos estaba monopolizando gran cantidad de sectores, además de llevar a cabo prácticas económicas para beneficio mutuo. Pero al finalizar el proceso, se demostró que no había habido ninguna intención de crear ningún monopolio y el imperio que había fundado era fruto de la nueva economía que se estaba gestando. El 31 de marzo de 1913, John Pierpont Morgan fallece a los 79 años de edad, dejando el mayor imperio financiero nunca jamás visto, ganándose el respeto de todos aquellos que en un primer momento lo tacharon de codicioso, representando el comienzo de la nueva economía moderna de los Estados Unidos, estableciendo empresas que hoy día son verdaderos gigantes en sus sectores como General Electric y AT&T. Todos los que conocieron a Morgan lo calificaban como un hombre con una mirada asesina y nariz desfigurada, además de estar algo obeso, lo que le otorgaba un gran efecto físico a todo aquel que lo conocía personalmente, pero a pesar de su apariencia, contrajo matrimonio en 2 ocasiones. A diferencia de otros hombres de negocios de la época como Andrew Carnegie, Morgan se crió en una familia de banqueros, siendo su abuelo Joseph Morgan el primer emprendedor de la familia, fundando diversas empresas de líneas de bancos de vapor. Morgan tenía otra visión sobre el capitalismo de la que tenían sus compañeros contemporáneos, quienes se esforzaban desde su posición de competencia para conseguir cuota de mercado, algo que odiaba, haciendo lo posible para absorberlas y crear monopolios para controlar los precios, desarrollando verdaderos entramados empresariales a su gusto y antojo, algo que lo llevó a presidir varias compañías de comunicaciones y de generación de energía. Los defensores de Morgan siempre han argumentado que nunca ha abusado de su poder, pero la pregunta que muchos se hacen es si un hombre, en una época donde existían grandes lagunas legales en plena democracia, que unos pocos millonarios vivían una vida repleta de lujos, mientras el 80% de las familias americanas ganaban menos de $500 al año, solo un hombre podía controlar más de la mitad del capital americano, además de argumentar en numerosas ocasiones que su banco había contribuido al desarrollo de la nación y gracias a él se estaba viviendo la nueva era capitalista.
Morgan no solo fue un hombre clave en cuestiones de competencia, sino que también tuvo un importante rol en las crisis financieras que padeció Estados Unidos a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Un claro ejemplo es el pánico de 1893, que tuvo un durísimo impacto en el conjunto de la economía de los Estados Unidos. Las reservas de oro norteamericanas se vaciaban y el tesoro estadounidense se enfrentaba a la temida inestabilidad. Entidades financieras se hundieron. El pánico trascendió más allá de la bolsa y afectó a negocios de otros sectores. Más allá de su decisivo papel en las diversas crisis financieras, existe una permanente polémica sobre las grandes sumas de dinero que Morgan consiguió por las ayudas que le proporcionó al gobierno de los Estados Unidos. Una de las grandes pasiones durante su vida fue la colección de cuadros, libros, yates y casas. Cuando falleció, la mayor parte de sus obras de arte fueron donadas al Museo Metropolitano de Nueva York. También realizó importantes obras de caridad, donando importantes sumas de dinero a hospitales, iglesias y universidades, ya que siempre había estado muy comprometido con la causa humanitaria. Lo cierto es que aún hoy se admira la capacidad de manejar tan ampliamente las finanzas del país, impidiendo que cayera en sendas crisis financieras. No olvides suscribirte al canal y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y déjame un like, que es gratis y a mí me ayuda a seguir trayéndote contenido importante para que entres al mundo de las finanzas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!